Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Patricia Canatelli nos va a brindar información muy importante sobre seguros de consorcios y los vehículos que se guardan en los garajes de los edificios. Gonzalo Estivaris va a analizar qué viene sucediendo en el mercado inmobiliario tras la fuerte devaluación de las últimas semanas. José Ignacio Vano va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista José da Pena para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. Comenzamos el bloque con información del mercado financiero y tras el fogonazo de la semana pasada, el dólar libre se mantuvo contenido en los últimos días, si bien en niveles semejantes a los picos alcanzados en los momentos críticos de los últimos años. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más placer, aquí. Un placer. Bueno, José, en este escenario da la impresión de que parece más recomendable hoy volcarse por las colocaciones en pesos en lugar de seguir comprando dólares. Bueno, vuelve el carry trade. Vamos a ver, lo tiro como pregunta. ¿Vuelve el carry trade? Yo creo que ahí depende cómo se sienta cada uno con el nivel de riesgo que está cómodo a correr, ¿no? La verdad que siempre pararse frente al dólar, viste, como una locomotora que viene, viste, y vos querer pararla, suele ser riesgoso. Entonces acá yo creo que vos podrías tomar dos posturas. Una postura bien conservadora es, mira, yo por la duda me voy al dólar. Y está bien, digamos, es sensato, sobre todo para aquellos que necesitan esa seguridad, esa tranquilidad. Pero hay que informarle que uno está comprando un dólar caro, ¿no? Pero claro, exactamente. Pero, ahí venía la segunda parte, pero vos acá, dos cosas. Uno, está caro, y dos, ¿qué podrías hacer mejor? Está caro, cuando vos lo medís en términos de tipo de cambio real bilateral, eso es neteado del efecto de la inflación. Sí, el poder de compra de ese dólar aquí en la Argentina. Exactamente, ¿no? exactamente. Cuando vos te fijas esa serie, digamos, a lo largo de estos últimos 4 años de este gobierno, la verdad que está como en el tercer mayor punto. Exacto. Las otras 2 veces que llegó a eso se retrotrajo. ¿Qué quiere decir que se retrotraiga el dólar real? No necesariamente quiere decir que baje de 700 a 600. Que pierde frente a la inflación. Claro, por ahí se queda estancado en este valor, pero con, no sé, 8 o 10% de inflación, 3 o 4 meses va perdiendo contra la inflación. O con tasas del 9-10% mensual también pierde contra la tasa de interés, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese escenario, vos decís, yo tengo un bono, como por ejemplo el TB Larga 24, que es un bono indexado por Baudelaire, provincia de Buenos Aires, que vence en abril de este año. Es un bono que de acá, perdón, en abril del año que viene, ¿no? Es un bono que de acá a abril del año que viene vos vas a duplicar la cantidad de pesos. Entonces la duda es esa. ¿Qué corre más rápido? ¿Cómo voy a tener más pesos? ¿Con esto que lo duplico o comprando dólares a 700, que creo que va a estar, ¿qué entonces? A 1400 el año que viene. Esa es la duda. A mí me parece que es más sensato pensar en el carry trade, jugarse a tasa en pesos, pero es libre cada uno de elegir su nivel de seguridad. Muy bien, algo para tener en cuenta en estos próximos días, aquellos que tengan que tomar decisiones respecto a qué hacer con sus ahorros. Pero ahora nos vamos a trasladar al mercado de seguros para hablar de seguros de consorcios. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias también por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, un tema que no sé, ¿no? Si todos los consorcios de los edificios tienen presentes la responsabilidad del consorcio ante los vehículos que están guardados en el garaje. Bueno, la realidad es que hoy por hoy muchos administradores ya saben estas necesidades y entonces cuando se contratan los integrales de consorcios es común contratar lo que es la guarda de vehículos a título no oneroso, porque acá también hay dos situaciones, ¿no? En este momento están apareciendo algunos consorcios donde algún copropietario cobra por el alquiler de la cochera y eso también es un problema. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hay situaciones que no se están teniendo en cuenta. Una de ellas es que una cosa es el vehículo automotor y otra cosa es el motovehículo, claro. La moto. Hoy mucha gente utiliza motos y también se guardan en las cocheras de los consorcios y uno de los problemas que se está presentando es que sobre todo motos de pequeño porte son robadas de adentro de la cochera.
Y al sustraer estas motos, muchas veces el propietario de la moto no tiene seguro contra robo porque Claro. no es fácil conseguir una cobertura de robo en motos de pequeño porte. Entonces reclama el consorcio porque por algo guarda la moto en el consorcio donde vive, Claro, y la en su responsabilidad, cochera, además, claro. es del consorcio. Y acá el consorcio es responsable. Y es muy importante tener en cuenta que debe existir dentro de la cobertura de responsabilidad civil por la guarda de vehículos en el consorcio también la cobertura de motos. Porque si no, Porque los si propietarios no- van a tener que estar pagándole la moto. Claro, a porque aquella si no lo persona que va se a lo pasar es robaron. que van a reclamar sobre el consorcio, el administrador es el que no tuvo en cuenta esta situación y hay una responsabilidad solidaria entre todos ellos. Por lo tanto, van a tener que terminar pagando la moto entre todos. ¿Y esto es algo común, el robo de motos en los En este garajes de momento los está siendo edificios? bastante común el tema de robo de motos. Yo tengo un caso en nuestras oficinas que estamos resolviendo con un productor que aparentemente este consorcio permite el acceso de vehículos que no son de los copropietarios, una fiesta de cumpleaños. Se calcula que lo que más porte entró es una camioneta y que se llevaron 2 motos chiquitas y 3 monopatines, porque ese es otro problema, la ecomovilidad. Muchos copropietarios guardan sus vehículos de ecomovilidad, monopatines, bicicletas y demás, también en las cocheras. ¿Y se pueden asegurar también? Muy difícil, Ajá. muy difícil poder, así como las motos sí se adicionan en los integrales de consorcio y en las responsabilidades civiles de cocheras, de guarda de vehículos, no es fácil incluir la guarda de bicicletas y de monopatines. Entonces ahí el propietario del vehículo, del ecovehículo, tiene que darse cuenta que tiene que tomar medidas de seguridad sobre estas unidades, porque no es fácil conseguir coberturas de robo en estos vehículos dentro de los integrales. Muy bien, es un tema muy importante entonces para tener presente en los consorcios. Pero bueno, ahora vamos a continuar repasando las alternativas de inversión y tras las elecciones hubo una fuerte devaluación que provocó, que está provocando en estos días una aceleración muy importante de la inflación que podría cerrar agosto entre el 10 y el 15%. José, ¿qué instrumentos existen para protegernos frente a esta situación? Bueno, si la inflación efectivamente va a terminar siendo de 10-15%, lo mejor que vos podés hacer es vincular tu capital también a una tasa de inflación, como son los bonos SER. Acá de nuevo te voy a ofrecer 2 alternativas, digamos, por ahí, pero esta vez me voy a ir por la conservadora. El otro fui por la agresiva, ahora esta me voy por la conservadora. Para mí la alternativa más conservadora es justamente eso. Vos tu capital lo indexás a la tasa de inflación. No deberías tener, me parece, un LESER, ¿viste? Una letra SER, porque son demasiado cortitos y por cómo es el cálculo de la inflación que se imputa al pago, toma mucha inflación. Toma algo de inflaciones de las semanas pasadas, Claro, que todavía no fueron tan altas, entonces no debería ser algo tan cortito. Pero, por ejemplo, un instrumento como el bono T2X4, que es un bono que vence en julio del año que viene, ya tiene un año de recorrido, debería cubrirte bien de toda esta inflación de 10-15%, y lo que rinde hoy es toda la inflación que haya, más 3% anual, ese es el rendimiento. Cuando vos ves algún análisis de qué pasó con otros picos inflacionarios muy fuertes que hubo en Argentina, normalmente son, como dije, un pico, que a lo mejor a lo largo de 3 o 4 meses hace un recorrido de un máximo y después ajusta. Esto de todo un año te cubre. José, una pregunta importante, porque por lo general mencionás, todos bonos que son emitidos por el Estado Nacional Argentino, un Estado que está en una situación de insolvencia, ¿No crees que puede haber problemas con los pagos de estos títulos en los próximos meses? No. No, porque son bonos en pesos. O sea, justamente el problema que tiene Argentina es que no consigue dólares. Entonces yo podría pensar que a lo mejor un bono en dólares puede ser un problema, porque si el Estado argentino no los consigue. Pero por ahí que sufran algún tipo de reperfilamiento, como sucedió en el gobierno de Macri, que las obligaciones en pesos se reperfilaron, se reprogramaron y no se pagaron en tiempo y forma, ¿no? Sí, a ver, este bono vence el año que viene, entonces hay que ver cuál es el espíritu del nuevo gobierno, digamos. Este gobierno todo lo que hizo fue cada vez que necesitó, imprimió.
y en realidad es una potestad que tiene el gobierno de salir a imprimir para cubrir esa obligación. Claro. Podría de última, eso por supuesto termina después generando una mayor inflación, pero vos estás cubierto contra esa inflación. Muy bien. Bueno, José, muchas gracias. Bueno, cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Abrimos un nuevo bloque con información sobre el mercado inmobiliario. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gonzalo, ¿qué viene sucediendo con el mercado inmobiliario tras la fuerte suba, ¿no?, del dólar libre que se ha dado en las últimas semanas, que siempre impacta, ¿no?, en este mercado? Sí, es cierto, impacta un tiempo, ¿no? Estos cimbronazos lo que hacen es, aquel que estaba por tomar una decisión, espera un poquito, pero también es cierto que es un mercado que se mueve en dólares hace muchos años. El otro día vi una nota en el diario de un carnicero que publicó sus precios en dólares y generó un revuelo bárbaro. Y la verdad que en el rubro inmobiliario esto es así justamente por eso, desde que publico hasta que efectivamente hago la operación, que no afecte la fluctuación de la moneda, el valor real de la propiedad. Y después, algo que es importante es, los ciclos en el rubro inmobiliario son largos, o sea, como que las cosas no impactan de un día para otro. Si lo vemos tenemos un mercado a la baja en precios desde 2018 a hoy, y ahora hace 6 meses vemos que está estable. Entonces, ¿qué nos marca esto? Es una buena oportunidad para comprar en Argentina porque están baratos, 40% de reducción de los valores en 2018 a hoy, está bueno invertir en esto. Y esta suba del dólar no ha generado una caída adicional, ¿no estás viendo eso? Y veníamos en una reactivación, esto movió un poquito, hay gente que dice, voy a esperar hasta después de las elecciones, y otros dicen, voy a cerrar antes de las elecciones. Estos 10 días ya estamos viendo que vuelve a activar. Y un indicador que sirve es en Lendar, ¿no?, la plataforma de créditos hipotecarios, las solicitudes de crédito no bajaron, y son créditos en dólares. Entonces vos decís, ¿y por qué pasa esto? Y yo creo que los argentinos, muchos ya estamos pensando en dólares y tomamos decisiones a raíz de eso. El rubro inmobiliario claramente es así hace mucho. Con esto no quiere decir que se viene efectivamente una dolarización, pero cuando la inflación es tan alta y empezamos a pensar más en dólares que en pesos, y entonces la gente toma decisiones igual porque se tiene que mudar, ¿no? Pero bueno, uno dice, ¿no?, aquel por ahí, ¿no?, hablas del caso de Lendar, ¿no?, aquel que iba a tomar un crédito se iba a comprometer, ¿no?, con una cuota en dólares por los próximos X meses. Ahora esa cuota en dólares, en pesos, es una cifra, ¿no?, un 20-30% mayor, ¿no? Sí, la lógica indicaría que debería bajar. Cuando vamos a los números, el nivel de solicitudes se mantiene. ¿Y por qué puede ser esto? Si los precios están baratos, por más que me endeude en dólares, quizás me conviene invertir hoy, porque además, ¿qué pasa? Como la inflación sube y los insumos importados cuesta cada vez más obtenerlos, y el nuevo cada vez vale más. Entonces, ¿qué pasa con el usado? Y también va a ir subiendo. Entonces, gradualmente, posiblemente tengamos de acá a 1 año y medio una suba, ¿no? Muy bien, cerramos el bloque ahora con información sobre alternativas de inversión para aquellos que quieren atravesar este periodo de incertidumbre electoral posicionados en activos en dólares, José. Sí, mira, ahí gran parte del problema que uno puede tener es
se vienen las elecciones, momento de incertidumbre, quiero protegerme del riesgo argentino. El mejor modo de protegerte es invertir en algo que no sea local y el modo más sencillo es hacerlo a través de los CDRs. Nosotros en YOL Invertir Online armamos una carterita de CDRs que pagan mucho dividendo. Entonces, para vos está bueno porque... Pues más allá de la evolución del valor del activo, uno en forma periódica recibe un pago en divisas, ¿no? Exactamente. Entonces vos, con esta cartera, todos los meses recibís un pago. Todos los pagos son en dólares, aunque vos invertís en pesos. Esto además, entonces te baja bastante la volatilidad del portafolio. Tenemos un minuto, así que vayamos rápidamente a los nombres. Bueno, en realidad vos lo podés encontrar, si entras a la plataforma de YOL Invertir Online, podés encontrar el portafolio simple como de altos dividendos. Pero ¿qué tiene ahí adentro? Tenés CDRs de Altria Group, IBM, Río Tinto. Hay una combinación de 7, 8 activos que la empresa minera brasileña Vale, ¿no? También paga muy buenos dividendos. Exactamente, pero no está en este portafolio por un tema de volatilidad. También buscamos nosotros bajar el riesgo y tener poca volatilidad. Y con 100.000 pesos, un poquitito menos, vos ya podés comprarte el portafolio completo con todas estas cosas, o si no, podés elegir algunos activos y vas operándolos por separado. Muy bien, fantástico. Con esta recomendación de José Ignacio Vano cerramos este segundo bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Tapena. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Tapena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, hoy finalmente se aprobaron los desembolsos del Fondo Monetario Internacional que van a permitir reforzar las exiguas reservas del Banco Central. Con este panorama, el dólar libre se mantuvo contenido en los últimos días, luego de los picos, ¿no?, de la semana pasada. José, ¿crees que esta calma, esta relativa, ¿no?, calma financiera que se ha logrado en estos últimos días, se puede mantener hasta las elecciones de octubre? Bueno, es la intención, eso es lo que han expresado como expresión de deseos. Ahora el punto es cómo logra mantenerse con un nivel de inflación, en este caso que puede llegar al 10, un poquito más en agosto y que también puede impactar de manera significativa en septiembre. Un dólar que, bueno, en el oficial en 350 puede, con esos niveles de inflación y manteniéndose fijo, perder su atractivo. Y con un dólar financiero que, bueno, tenemos dos niveles de dólares financieros. Por un lado el MEP, que está en niveles de 6.50 aproximadamente, y el contado con liquidación por encima de los 700 pesos, 730. Entonces, si tenés tasas, sí, suponte que le creyeses, suponte que sí se va a mantener la estabilidad. Si estás teniendo tasas en pesos de estos niveles, es decir, hay algo que no es consistente en el largo plazo. Sí, hablamos justamente hoy en el primer bloque de la oportunidad, ¿no?, que puede haber por lo menos en estas primeras semanas de ganarle al dólar financiero con las tasas de interés, ¿no?, que hoy está ofreciendo el sistema financiero local. Sí, de hecho quizás el atractivo, una vez que se produce el sacudón del salto del tipo de cambios, tanto del oficial como, que más importa sobre todo es el financiero,
Ahí es donde empiezan a tomar atractivo los instrumentos atados a la inflación, los plazos fijos UVA, los títulos que tienen algún tipo de indexación por ser, porque bueno, ese es el atraso que viene, es decir, la inflación de agosto y la inflación de septiembre, que inclusive tiene un rezago en la medición. Cuando te pagan el plazo fijo UVA a fin de mes, no es con la inflación de agosto, es con la inflación de julio, que se va con un promedio móvil, se va actualizando. Entonces ahí hay un rezago interesante que puede venir del traslado del pass-through de la devaluación hacia precios. Tal cual, exactamente. Bueno, también los bonos argentinos, ¿no? Se recuperaron en estos últimos días luego del derrumbe, ¿no? Que sufrieron el día posterior a las elecciones. ¿Hoy los estás viendo caros o baratos a los bonos argentinos? Caro o barato siempre es una... Depende. Hay un refrán de la serie Seinfeld, ¿no? Que decía, no sé si la viste, la serie de Seinfeld, tenía un vecino que era Kramer. Y la serie no sé si ese capítulo en particular. No, pero Kramer, era un vecino Kramer que era bastante loco. Decía, y cuando hablaban de ese tipo de cosas, los adjetivos, decir loco, sí, ¿qué tan loco puede estar uno teniendo en cuenta el que yo tengo? Si caro o barato con respecto a qué. Están en el precio que está dispuesto a pagar el oferente y que está dispuesto a recibir el oferente y está dispuesto a pagar el demandante. Ahora, estamos en precios, ¿no? Que anticipan, obviamente, la expectativa de los inversores, una reestructuración de la deuda con una quita importante, ¿no? Sí, de que quizás capital. no es tan... Es decir, ese es el punto. Existe ese miedo, el riesgo de crédito, que no es tan evidente en los bonos en pesos. Entonces, cuando analizás un bono en dólares y un bono en pesos, algo te está diciendo del tipo de cambio. Puede ser que un bono en dólares rinda por 20%, 25% y un bono en pesos, un bono indexado, ¿no? Rinda en esos niveles. Entonces te está dando pistas, es decir, ¿por qué uno lo pagaría y otro no? Cuando en realidad tenés un tipo de cambio que te permite arbitrar entre los dos. Bueno, pero también tiene que ver, ¿no? Con que los bonos en pesos pueden ser pagados con emisión monetaria de Banco Es que bueno, el punto, ¿no? Es que la protección, entonces, pero ese es de alguna forma, creo, el mito. Como es deuda en pesos, no hay problema. Pero en definitiva... No, igual yo no diría que no hay problema. Es que hay problema, porque por eso existe un tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio existe justamente para reflejar las paridades entre la cantidad de dólares ofrecidos y demandados y la cantidad de pesos ofrecidos y demandados. Obviamente que si alterás esa ecuación, termina impactando en el tipo de cambio, no es gratis. Sí, desde ya. Bueno, el gobierno, cambiando, ¿no? Un poco de tema, el gobierno anunciaría, ¿no? En los próximos días medidas, ¿no? Para compensar por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios generada por la devaluación. ¿Qué esperás en este sentido, ¿no? ¿Se puede dar un fenómeno, ¿no? Como se ha vivido históricamente aquí en la Argentina, de Rodrigazo, ¿no? Con un fogonazo inflacionario como el que hubo, impulsado y propulsado después nuevamente por la actualización constante de los salarios? El final es abierto, uno no puede hacer, como decía Niels Bohr, es muy difícil hacer predicciones y más si son respecto al futuro. Sí, el físico decía eso. Pero de alguna forma la dinámica, en cierta forma, lo que ayuda hoy es lo que habías mencionado al comienzo, es la posibilidad de contar con esos 7.500 millones de dólares adicionales. No son una solución ni mucho menos, son parches y el objetivo es llegar a octubre. Es decir, no hay objetivo de largo plazo porque todo depende de que se dé en las elecciones. Pues de alguna manera lo que decís es que estas reservas adicionales que van a tener Banco Central le van a dar capacidad para contener, ¿no? El dólar y de esa manera contener, ¿no? No sé si tanto, tenés dos, tenés lo del BID también, eso de multilaterales que entró también en estos días. Ahora, cuando vos no sabés el precio del dólar, porque eso es lo que no sé, ¿cuánto vale? Vos mismo lo decías, ¿es caro o es barato? ¿Cuánto vale un dólar en Argentina, ¿no? ¿Cuánto teniendo esa volatilidad? Bueno, lo vivimos un poco a eso mucho la semana pasada, ¿no? Pues de alguna manera esta idea de que no se le podían poner precios, ¿no? A los bienes en la Argentina justamente porque se desconocía. Es que ¿cuánto vale un dólar realmente? El dólar vale lo que dice el mercado que vale y lo que yo lo puedo pagar, pero la pregunta es caro o barato, depende quién, cómo y qué miedo tiene. Pero cuando vos tomás el ratio, vos buscás un ancla, buscás alguna referencia. No digo que sea válida ni que esté bien, pero buscás alguna referencia. Entonces buscás los pasivos que tiene el central dividido en las reservas brutas, que es un cálculo muy de almacenero, es muy de almacenero. No tiene solidez académica, pero ese cálculo da miedo, ¿no? Es que, bueno, daba miedo antes de la entrada de los 7.500 millones. Cuando vos incorporás los 7.500 millones de dólares, te da 730, 740. Entonces empieza a haber algún tipo de relación. Entonces decís, bueno, ahora, si después tenés un incremento de la demanda de dinero, mejor todavía, ¿no? Es decir, pero te da una referencia hacia dónde ir. Bueno, otra referencia igual también es ver, ¿no? Cuáles han sido los máximos históricos del dólar en términos reales.
Y ahí uno ve que en la actualidad uno está cerca de ese máximo, ¿no? Sí, Como que fue se el dio en máximo. octubre, creo que fue el octubre del... hubo un octubre del 2020, sí, tenemos octubre también y julio del 2022. Julio del 2022, Sí, tenemos tuviste... también el 89, Exactamente. ¿no? El Rodrigazo, ¿no? No, bueno, pero el del 89 y el Rodrigazo es muchísimo más. Es decir, ese te da miedo. Ese fue mayor todavía. No quiero ni siquiera mencionar. Pero ahí tenías otra estructura del sistema financiero. Tenías bancos mucho más débiles, tenías plazos fijos que iban de banco a banco. La gente se asustaba de los bancos, entonces sacaba los plazos fijos y se iba al dólar. Entonces, si vos ves esos picos, son picos muy, muy altos que bajan inmediatamente. Eso es algo que no se ha ponderado tal vez lo suficiente, ¿no? En estos últimos años, o no se ha mencionado, ¿no? La solidez del sistema financiero, cuánto ha ayudado a que esta crisis no tenga la magnitud que podría llegar a tener, ¿no? Sí, ahí hay dos aspectos. Por un lado, las regulaciones, es decir, las regulaciones que existían en la década del 70 y del 80 ni se asemejan a lo que son las regulaciones después de todo lo que sucedió a nivel internacional en estos últimos años. Pero también es cierto de que el sistema financiero es transaccional, entonces tampoco tenés demasiado, es decir, los plazos fijos, los depósitos son más bien transaccionales. Y también un punto que a veces se pasa por alto es que no es lo mismo los pesos en una economía en la cual el Estado tiene una participación del 20%, que los pesos en una economía en la cual el Estado tiene una participación del 40 o 40 y pico %. Y ese es el incremento que ha tenido y que te demanda peso. No digo que esté bien, sino que es la realidad. Es decir, el Estado recibe peso para sus impuestos y transacciona en pesos. Muy bien, bueno. Acá dejamos, José, muchas gracias. No, al por contrario, habernos muchas gracias por la invitación. Acompañado hoy. El análisis entonces pormenorizado del economista José da Pena sobre la difícil situación económica que venimos atravesando y esperamos que comience a resolverse a partir del resultado electoral del próximo mes de octubre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.